Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un tema que muchas personas, inclusive el mismo gobierno, no previeron a finales del año pasado cuando se decretó el reajuste al salario mínimo, pero que se convirtió de inmediato en una preocupación para muchas empresas. Hablo de los efectos que ese reajuste tuvo en el salario mínimo integral. Saludo al doctor Juan Carlos Ramírez, presidente de la Federación Colombiana de Gestión Humana, ACRIP. Doctor Ramírez, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches. Hola Henry, muchas gracias por convocarme nuevamente. Saludos a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Doctor Ramírez, recordemos que el salario mínimo, el incremento decretado a finales del 2025 para este año fue del 23%. ¿Por qué eso tenía un efecto inmediato en lo que se llama el salario mínimo integral? Sí, a ver, la legislación laboral prevé la posibilidad de que las organizaciones negocien con sus colaboradores que tienen salarios, digamos que con una base de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, una modalidad de compensación que se llama salario integral. Eso, en pocas palabras, quiere decir que si una persona devenga el equivalente a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, la organización le puede ofrecer incrementarle el factor prestacional y hacer un pago mensual en el cual se incluyen las prestaciones como las primas, las cesantías, los intereses de cesantía en un solo paquete salarial. Y eso, pues evidentemente, tiene una implicación a raíz del alza del salario mínimo, el reajuste que hizo el gobierno del 23.7%. ¿Cómo funciona este ejercicio? Pues las organizaciones hacen un acuerdo con sus colaboradores, pactan ese salario mínimo integral y los reajustes se hacen de la misma forma, digamos que mínimo, de la misma forma como el gobierno hace el incremento del salario mínimo legal. Quiere decir que si el salario mínimo crece en el 23.7, pues el salario mínimo integral debería crecer en ese mismo orden. Pues ahí fue, doctor Ramírez, donde justamente las empresas, una vez salió el decreto a finales de diciembre, se dieron cuenta que esto iba a ser un problema grande para todos esos trabajadores que ganan el salario mínimo integral. Y el tema es que hay empresas, doctor Ramírez, donde tienen en una sola empresa cientos de trabajadores con salario mínimo integral por la escala, digamos, ejecutiva que manejan y demás. Esto era un problema financiero muy grave entonces para muchas de estas empresas. Sí, por supuesto. A ver, el salario mínimo integral estaba el año pasado alrededor de 18.500.000 pesos, unos pesos más, y con el incremento del 23.7% queda en 22.700.000 y algo de pesos. Quiere decir que sube alrededor de 4.200.000 pesos ese salario mínimo integral, con el incremento obviamente del 23.7%. Esto es un golpe muy fuerte para las organizaciones, digamos que uno de los golpes que tienen las organizaciones, y evidentemente muchas no pueden absorber estos costos y tienen que empezar a hacer algunas maromas, algunas figuras para tratar de reducir ese impacto que genera la mano de obra tan costosa. Entonces, una de las alternativas por las que han optado algunas organizaciones es acudir a unos acuerdos nuevamente con sus trabajadores para hacer una reversión de esa figura. Esto tiene que ser pues negociado con los colaboradores, y lo que se hace es que se deshace la figura también de forma legal con todos los soportes, y los trabajadores que tenían el salario mínimo integral pues vuelven a la modalidad del salario nominal, y en esas condiciones la empresa puede optar por hacer incrementos salariales más bajos. Ahora, eso tiene digamos que una complicación enorme para las organizaciones, tiene una implicación enorme en el tema de la calidad del trabajo que se está ofreciendo y del clima laboral, y para los trabajadores tiene un impacto enorme en caja, porque pues digamos que al estar devengando un salario integral, las personas se acostumbran a manejar sus gastos
con los recursos que están recibiendo mensualmente, y al hacer la reversión, el momento en el cual se reciben estos ingresos pues es diferente y tienen que acomodar su flujo de caja de forma diferente, sin mencionar algunos impactos en personas, por ejemplo, que estén cerca a disfrutar de su pensión, en caso en el cual el proceso es mucho más complejo y los impactos son mucho más complicados también. Claro, y pese a esa incomodidad para muchos trabajadores, la verdad es que esa figura, digamos, de renegociar y reversar nuevamente y volver al salario tradicional, pues fue mucho mejor de lo que pasó en algunas empresas donde incluso despidieron trabajadores de salario mínimo integral para acabar definitivamente con esa figura. ¿En cuántas empresas, doctor, de acuerdo con las encuestas que ustedes realizaron entre sus afiliados, digamos, renegociaron, reversaron la figura del salario mínimo integral y en cuántas todavía están en ese proceso o lo tienen planeado hacer en los próximos meses? Sí, desde el momento en que se anunció la medida del nuevo salario mínimo, las empresas se pusieron en acuartelamiento, sus áreas de gestión humana y su alta gerencia se puso en acuartelamiento de primer grado, mirando qué medidas debían hacer para hacer posible manejar la nueva realidad. Nosotros elaboramos una encuesta durante este mes con 200 empresas representativas, y esa encuesta nos arroja que el 14% de las organizaciones ya tomaron la decisión de reversar la figura del salario integral para las personas que están en este rango, y hay 50% de esas organizaciones encuestadas que aún no toman la decisión, están todavía haciendo análisis, hablando con sus asesores laborales, tomando decisiones y mirando cómo manejar la figura, si hacen la labor con todos los trabajadores o solamente con algunos, en fin, están teniendo que tomar decisiones a las que no estaban acostumbrados, pero desencadenadas con las normas que el gobierno está planteando. Algunas eventualmente de esas compañías, doctor Ramírez, digamos, idearon o aplicaron otras fórmulas de pronto para no tener que renegociar con esos trabajadores, eventualmente buscar el ahorro por otras vías. Yo creo que lo que están haciendo las organizaciones es echando mano de todas las alternativas, porque absorber los costos de una mano de obra, normalmente las organizaciones del sector real, el volumen de personas que tienen en el rango de salario mínimo es alto, y eso hace que al ponderar estos incrementos, pues el alza de la mano de obra es muy importante. Entonces, las empresas no toman una sola alternativa, sino que tienen un menú de opciones desesperadas para lograr absorber estos costos. La reversión del salario mínimo integral es solamente una de las medidas, esa le permite a ese grupo de trabajadores hacerles un incremento diferente al incremento del salario mínimo. Hay otras organizaciones que solamente incrementaron el salario mínimo en las condiciones en que el gobierno lo determinó, pero más allá de ese rango, pues optaron por un incremento diferente, o algunas incluso optaron por no hacer incrementos. Nosotros hemos visto incluso que hay un porcentaje importante de organizaciones que están tomando acciones para tratar de automatizar procesos y de esa forma poder reducir mano de obra. En fin, ahí están haciendo esfuerzos para lograr dar con el número que les permita hacerse viables, y por ejemplo si se trata de organizaciones que tienen algún tipo de proceso de exportación, pues que les permita seguir compitiendo en el mercado internacional con las condiciones que tenemos en este momento, porque además hay una especie de tormenta perfecta, un Claro. incremento de costos a nivel nacional por la mano de obra, un dólar bajito, problemas con Ecuador y adicionalmente medidas que todos los días nos sorprenden, como la intención del gobierno de aplicar un nuevo paquete de impuestos por una emergencia económica, grabando a las empresas con unos Así es, sí, señor. enormes costos.
Claro que sí, pues doctor Ramírez, gracias por compartirnos este estudio que ustedes hicieron y esta situación que vivieron y siguen viviendo todavía muchas empresas en el país. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. Henry, muchísimas gracias y de nuevo un saludo muy especial para ti y para tu audiencia. Muchas gracias, doctor Ramírez.